Mi nombre es Gustavo Montenegro. Tengo 71 años, y mi propia nieta me cobró renta por vivir en la casa que compré para ella cuando era apenas una niña de 5 años. Pero cuando me dijo que si no podía pagar, me fuera a dormir a la calle, decidí enseñarle una lección que jamás olvidará. Imagínate la escena. Después de trabajar 35 años como electricista, comprando esa casa cuando ella era pequeña, para asegurarle un futuro, mi nieta Isabela llega un domingo por la mañana y me dice que necesita cobrarme renta porque está pasando por dificultades económicas. Así sin más, como si yo fuera un inquilino cualquiera en la casa que yo mismo pagué. Abuelo, entendé la situación, me dice con esa voz dulce que usaba cuando quería pedirme dulces de pequeña. Necesito que me pagues $500 mensuales o vas a tener que buscarte otro lugar donde vivir. Yo no puedo mantener a nadie gratis. Mantener gratis. Esas palabras me dolieron más que cuando me electrocuté arreglando cables de alta tensión durante años para comprarle esa misma casa donde ahora me quería cobrar por dormir. Pero acá viene la parte que ella no sabía. Yo nunca le conté a Isabela sobre las propiedades que compré durante mis años de trabajo. Propiedades que ahora generan ingresos pasivos que ella ni se imagina. Tampoco le dije sobre las acciones que compré cuando empecé a trabajar como electricista independiente. Acciones que se multiplicaron por 10 en los últimos años. Mientras ella me explicaba por qué tenía que pagarle renta en mi propia casa, yo la miraba y pensaba, nieta, no tenés ni idea de lo que acabas de desatar. Esa noche, haciendo las cuentas en el escritorio donde tantas veces la ayudé con las tareas del colegio, donde le enseñé a sumar y restar cuando apenas sabía escribir su nombre, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. No iba a pagarle ni un peso de renta. No iba a aguantar que me tratara como un extraño, y sobre todo no iba a dejar que se aprovechara de mi cariño sin conocer las consecuencias reales de sus acciones. Al día siguiente, cuando Isabela vino a preguntarme si había pensado en lo que me había propuesto, yo ya había hecho varias llamadas muy importantes, llamadas que ella nunca imaginó que podría hacer, llamadas que iban a poner su mundo patas arriba, porque una cosa es ser malagradecida por ignorancia, y otra muy distinta es serlo sabiendo exactamente lo que se está haciendo. Y mi nieta estaba a punto de aprender esa diferencia de la manera más dura posible. Escucha esta historia hasta el final y decime, ¿qué harías vos en mi lugar? Contame también desde qué ciudad me estás escuchando. Para que entiendas bien esta historia, tengo que contarte cómo llegué hasta acá, porque no siempre fui este abuelo al que su nieta quiere cobrarle renta como si fuera un desconocido. Llegué a esta ciudad hace 40 años, recién divorciado de la madre de mi hija, que en paz descanse. Venía con una maleta vieja y un título de electricista que había conseguido estudiando de noche mientras trabajaba de día en una fábrica. Conseguí trabajo en una empresa de instalaciones eléctricas y desde el primer día supe que iba a dedicar mi vida a ese oficio. Mi hija Clara era muy pequeña cuando nos vinimos acá, apenas tenía 8 años, pero siempre fue una niña responsable y estudiosa. Yo trabajaba doble turno siempre que podía. De lunes a viernes en la empresa. Los sábados y domingos hacía trabajos particulares, instalaciones domiciliarias, reparaciones, lo que apareciera. Cada peso que ganaba tenía un destino muy claro. Primero pagar el alquiler del departamento donde vivíamos. Después ahorrar para el futuro de Clara. Cuando Clara cumplió 15 años, yo ya había empezado mi propio negocio de electricidad. Trabajaba como un desesperado. Me levantaba a las 5 de la mañana, atendía clientes hasta las 9 de la noche y después llegaba a casa a hacer presupuestos y planificar el trabajo del día siguiente. Los fines de semana, mientras otros descansaban, yo seguía trabajando instalando sistemas eléctricos, arreglando cortes de luz, haciendo todo lo que me permitiera ahorrar más dinero. Clara creció viendo todo ese sacrificio. Cuando tenía 16 años, me ayudaba en el negocio contestando el teléfono y organizando las herramientas. «Papá, ¿cuándo vamos a tener casa propia?», me preguntaba. «Pronto, hija», le respondía yo, cargándola en los hombros mientras mirábamos las casas que pasábamos camino a la escuela. «Cuando tengas tu familia, vas a tener todo lo que necesites». Le pagué los mejores estudios que pude, mientras yo seguía trepándome a postes de luz y arrastrándome por entrepisos polvorientos. Ella estudió administración de empresas en una universidad privada. Cada mes, cuando llegaban las boletas, yo pagaba sin chistar, aunque eso significara trabajar fines de semana enteros sin descanso. Cuando se recibió, hice una fiesta en el salón más lindo que encontré. Invité a todos mis clientes, a mis empleados, a toda la familia. Estaba tan orgulloso de mi hija, la licenciada.
Miren lo que logró esta muchacha, les decía a todos. Salió de una familia humilde y ahora es profesional universitaria. Clara se casó con un buen muchacho cuando tenía 25 años. Roberto era contador, un tipo serio y trabajador que parecía quererla de verdad. Cuando nació Isabela, mi primera nieta, yo sentí que mi vida tenía sentido completo. Esa bebita era lo más hermoso que había visto en mi vida. Cada vez que la tenía en brazos, pensaba en todo lo que podía darle, en todas las oportunidades que podría crearle. Cuando Isabela tenía 5 años, encontré la casa perfecta. Era una casa de 2 plantas en un barrio tranquilo, con un jardín grande donde ella podría jugar y crecer. El precio era alto, pero yo había estado ahorrando durante años específicamente para este momento. Usé todos mis ahorros para el pie y saqué un crédito hipotecario que iba a pagar durante 15 años. La escritura la puse a nombre de Isabela, pensando en su futuro. Esta casa es para vos, le decía cuando ella corría por el jardín. Cuando seas grande, vas a vivir acá con tu familia y nunca vas a tener que preocuparte por tener un techo. Clara y Roberto se mudaron ahí con Isabela. Era hermoso ver cómo mi nieta crecía en esa casa, cómo hacía sus primeros pasos en ese jardín, cómo aprendía a andar en bicicleta en esa vereda. Yo iba todas las tardes después del trabajo a visitarlas. Isabela corría a abrazarme gritando «Abuelo, abuelo», y me contaba todo lo que había hecho en el día. Le construí una casita de muñecas en el jardín con mis propias manos. Le instalé un columpio en el árbol grande del fondo. Los fines de semana la llevaba al parque, al zoológico, a comer helado. Era la nieta más consentida del mundo y yo estaba feliz de poder darle todo eso. Cuando Isabela tenía 12 años, pasó algo que cambió todo. Clara y Roberto murieron en un accidente de tránsito. Un camión se pasó un semáforo en rojo y los embistió cuando volvían de hacer las compras un sábado por la tarde. En un segundo perdí a mi hija y mi mundo se vino abajo. Pero ahí estaba Isabela, mi nieta de 12 años, huérfana y necesitándome más que nunca. Sin dudarlo ni un momento, dejé mi departamento y me mudé a la casa para cuidarla. Durante los siguientes 6 años, fui padre y madre para Isabela. La llevaba al colegio todas las mañanas, la ayudaba con las tareas por las tardes, iba a todas las reuniones de padres, a todos los actos escolares. Cuando tenía problemas con las amigas, era yo quien la consolaba. Cuando se enfermaba, era yo quien se quedaba despierto toda la noche cuidándola. Seguí trabajando, pero reduje mis horarios para poder estar más tiempo con ella. Isabela era una buena estudiante, responsable como había sido su madre, pero también tenía el carácter fuerte de la familia Montenegro. A los 18 años se fue a estudiar a la universidad en otra ciudad. Psicología había elegido, y yo estaba orgulloso de que quisiera ayudar a la gente. Le pagué toda la carrera, los libros, el alojamiento, los gastos. Cada mes le mandaba dinero para que no tuviera que trabajar y pudiera concentrarse en los estudios. Cuando se recibió, pensé que iba a volver a casa, que íbamos a seguir siendo la familia que habíamos sido durante todos esos años. Pero Isabela tenía otros planes. Se quedó en esa ciudad, consiguió trabajo en un hospital y conoció a un muchacho. Se casó sin invitarme a la boda. Me enteré por una foto que subió a las redes sociales. Cuando la llamé para preguntarle por qué no me había dicho nada, me contestó que había sido algo muy íntimo, solo para amigos cercanos. Yo, que la había criado desde los 12 años, ya no era considerado familia cercana. Después se divorció a los 2 años. Cuando me enteré, la llamé para ofrecerle mi apoyo, para decirle que podía volver a casa siempre que quisiera. «Gracias, abuelo», me dijo, «pero ya soy grande, puedo cuidarme sola». Y así fue. Se las arregló sola durante 3 años más, trabajando en diferentes empleos, viviendo en departamentos alquilados, visitándome apenas en Navidad y mi cumpleaños. Hasta que hace 6 meses apareció en casa con 2 valijas y me dijo que había perdido el trabajo y necesitaba quedarse un tiempo hasta encontrar algo nuevo. «Por supuesto que sí», le dije. «Esta es tu casa. Siempre va a ser tu casa». Me alegró tanto tenerla de vuelta. Cocinar para 2 personas otra vez, escuchar música y risas en la casa, sentir que tenía familia cerca. Pero Isabela había cambiado. Ya no era la nieta cariñosa que recordaba. Era una mujer de 30 años, que me trataba más como a un roommate que como al abuelo que la había criado. Llegaba tarde, no me avisaba dónde andaba, traía gente a casa sin consultarme. Cuando le pedía que me avisara si iba a llegar tarde para no preocuparme, me decía que ya era grande y no tenía que rendirle cuentas a nadie. Un día llegué del trabajo y encontré la casa llena de desconocidos. Isabela había organizado una fiesta sin decirme nada. Cuando le pedí que bajaran la música porque los vecinos se iban a quejar,
Me dijo delante de todos que era un viejo cascarrabias que no entendía cómo vivía la gente joven. Me fui a mi cuarto sintiéndome como un extraño en mi propia casa. Las cosas fueron empeorando de a poco. Isabela empezó a traer novios diferentes cada semana, tipos que entraban y salían como si la casa fuera un hotel. Cuando le comenté que me gustaría conocer mejor a las personas que dormían en casa, me dijo que mi opinión no le importaba porque ella era libre de hacer lo que quisiera. Una madrugada, me desperté porque escuché ruidos extraños en la cocina. Bajé a ver qué pasaba y encontré a uno de sus novios revisando los cajones. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo que buscaba algo para comer, pero yo sabía que estaba husmeando. Al día siguiente le conté a Isabela y ella me dijo que era mentira, que yo estaba inventando cosas porque no me gustaba que ella tuviera novios. Ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que mi nieta ya no me veía como el abuelo que la había criado, sino como un estorbo que le complicaba la vida. Pero nunca imaginé hasta dónde podía llegar su falta de consideración, hasta que llegó ese domingo por la mañana, cuando me dijo que tenía que pagarle renta o irme de la casa. Lo que Isabela no sabía es que durante todos estos años, mientras ella estudiaba y yo trabajaba para mantenerla, yo había seguido invirtiendo. Con parte de las ganancias de mi negocio de electricidad, había comprado 3 departamentos pequeños que alquilaba a estudiantes universitarios. También había invertido en acciones de empresas de tecnología cuando todavía eran baratas, siguiendo los consejos de un cliente que trabajaba en el mercado financiero. Esas inversiones se habían multiplicado de manera extraordinaria durante los últimos años. Los departamentos que había comprado por monedas ahora valían fortunas y me generaban ingresos mensuales muy superiores a mi jubilación. Las acciones que había comprado por curiosidad ahora representaban una fortuna que podría permitirme vivir cómodamente el resto de mi vida sin trabajar, pero nunca le había contado nada de esto a Isabela. Quería que ella se enfocara en sus estudios, que no se preocupara por el dinero, que creciera sabiendo que tenía un abuelo que se ocupaba de todo. Pensaba contarle cuando fuera más madura, cuando entendiera el valor del trabajo y del sacrificio. Qué equivocado estaba. Esa noche, después de que Isabela me dijera que tenía que pagarle renta en mi propia casa, abrí la caja fuerte donde guardaba todos mis documentos importantes. Miré los títulos de propiedad de los departamentos, los estados de cuenta de mis inversiones, las escrituras, los contratos de alquiler. Por primera vez en mi vida, toda esa riqueza que había acumulado, pensando en el futuro de mi nieta, no me daba alegría. Me daba una tristeza profunda porque me daba cuenta de que había fallado como abuelo. Había criado a una persona que era capaz de cobrarle renta al hombre que había sacrificado todo por ella. Si fueras vos, ¿qué harías en mi lugar? Al día siguiente, Isabela empezó a comportarse como si ya fuera la dueña de casa, y yo un inquilino molesto. Me dejó una nota en la heladera con las reglas de convivencia: no hacer ruido después de las 10 de la noche, no usar la televisión del living durante sus programas favoritos, limpiar inmediatamente después de cocinar, no recibir visitas sin consultarle primero. Reglas para mí, en la casa que yo había comprado para ella cuando era una niña. Cuando llegué del trabajo ese día, encontré que había cambiado la disposición de los muebles del living. Había movido mi sillón favorito, donde me gustaba leer el diario por las tardes, y lo había puesto en un rincón oscuro. En su lugar, había puesto un sofá nuevo que no sabía de dónde había salido. Abuelo, me dijo cuando le pregunté, necesito que la casa esté más moderna. Ese sillón viejo no va con la decoración que quiero. Sillón viejo. Era el sillón donde la había consolado cuando lloraba por pesadillas de niña, donde le había leído cuentos antes de dormir, donde había pasado noches enteras cuidándola cuando tenía fiebre. Ahora era solo un mueble viejo que no encajaba con sus planes. Al día siguiente, apareció con un tipo que se presentó como diseñador de interiores. Recorrieron toda la casa tomando medidas y haciendo planes mientras yo los seguía como un fantasma. Van a tener que sacar algunos muebles, le decía el tipo a Isabela. Estos muebles tan antiguos no van con el concepto que queremos lograr. Isabela asentía mirándome de reojo, como disculpándose por tener un abuelo con gustos tan anticuados. Esa noche me llamó a mi cuarto para una reunión formal. Se sentó en mi cama con una carpeta llena de papeles y me explicó sus planes como si fuera una presentación de negocios. Abuelo, me dijo, he decidido remodelar completamente la casa. Voy a convertir tu cuarto en una oficina para trabajar desde casa, así que vas a tener que mudarte al cuarto de servicio. El cuarto de servicio era un cubículo pequeño al lado de la cocina, sin ventanas, húmedo y frío.
Ahí querían que me mudara después de haber vivido 30 años en el cuarto principal de la casa. Además, siguió explicándome, voy a necesitar que contribuyas con los gastos de la remodelación. Estoy pidiendo un préstamo, pero necesito que vos te hagas cargo de los gastos corrientes mientras tanto. Gastos corrientes como la comida, los servicios, los impuestos. Todo lo que yo había estado pagando durante 30 años, sin pedirle nunca nada a cambio, ahora me lo presentaba como un favor que ella me estaba haciendo. Y si no podés colaborar, me dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante sus estudios de psicología, vas a tener que buscar otro lugar donde vivir. Buscar otro lugar donde vivir. A los 71 años, después de haber trabajado toda mi vida para comprarle esa casa, después de haberla criado como mi propia hija, después de haber sacrificado mi comodidad y mis planes para darle todo lo que necesitaba. Está bien, Isabela, le dije. Dame unos días para pensarlo y te doy una respuesta. Se le iluminó la cara como cuando era niña y le prometía llevarla al parque. Sabía que ibas a entender, abuelo. Siempre fuiste muy comprensivo. Comprensivo. Me había pasado 30 años siendo comprensivo con todo lo que ella quería, y ahora mi comprensión iba a ser mi propia expulsión de la casa. Esa noche tomé las decisiones más importantes de mi vida. Si mi nieta creía que yo era un viejo sin opciones, que tenía que aguantar cualquier cosa por tener un techo, se iba a llevar la sorpresa de su vida. Si creía que podía manipularme con chantajes emocionales y amenazas, estaba muy equivocada. Y si creía que se iba a quedar con la casa sin entender lo que realmente había perdido, iba a aprender de la manera más dolorosa posible. La primera llamada la hice a las 8 de la mañana del día siguiente. Llamé al escribano que había manejado la compra de la casa hacía 25 años. Doctor Fernández, habla Gustavo Montenegro. Recuerda que hace años usted manejó la escritura de una casa que compré para mi nieta. Bueno, necesito que esa casa se ponga en venta inmediatamente. Del otro lado hubo un silencio largo. Don Gustavo, me dijo, ¿está seguro de eso? Una casa es algo muy importante para vender así de repente. Completamente seguro, doctor. Quiero que la operación se concrete lo antes posible. Puede poner el precio que considere conveniente para una venta rápida, pero necesito que se venda esta misma semana. La segunda llamada fue a la inmobiliaria más grande de la ciudad. Tengo una casa para vender en el barrio Los Álamos, les dije. Es una propiedad muy linda, bien ubicada, y necesito venderla urgente. Pueden quedarse con una comisión más alta de lo normal si me garantizan que van a traer compradores esta misma semana. Al mediodía ya tenían 3 compradores interesados. La tercera llamada fue a mi contador. Rodolfo, necesito que prepares todos los papeles para transferir mis propiedades de alquiler a una fundación benéfica. También quiero donar parte de mis acciones a instituciones que trabajen con niños huérfanos. El contador pensó que me había vuelto loco. Don Gustavo, esas decisiones hay que pensarlas bien. Es mucho dinero el que está manejando. Ya lo pensé, Rodolfo. Quiero que todo esté listo para esta semana. La cuarta llamada fue la más difícil. Llamé a la residencia geriátrica más exclusiva de la ciudad, un lugar donde sabía que podría vivir cómodamente el resto de mis días. Tengo 71 años y quiero reservar una suite para mudarme la semana que viene, les dije. Money is no object, como dicen los estadounidenses. Durante esa semana Isabela estuvo más cariñosa conmigo de lo que había estado en años. Abuelo, me preparó el desayuno que más te gusta, me decía trayéndome tostadas con mermelada casera. Abuelo, te compré el diario que lees siempre, me decía poniéndolo al lado de mi sillón. Abuelo, ¿querés que te haga un tecito antes de dormir?, me preguntaba con esa voz dulce que usaba cuando era pequeña. Tanta amabilidad de golpe me confirmaba que estaba tomando la decisión correcta. Solo era cariñosa conmigo cuando necesitaba algo. El miércoles por la tarde llegó con el diseñador de interiores otra vez. Trajeron muestras de pintura, catálogos de muebles, planos de la remodelación. Abuelo, mira qué linda va a quedar tu casa, me dijo mostrándome los planos. Tu casa. Ya ni siquiera fingía que era mi casa también. En los planos podía ver cómo habían eliminado completamente mi cuarto, lo habían convertido en una oficina con escritorio moderno y biblioteca. El cuarto de servicio donde querían que me mudara aparecía marcado como depósito, ni siquiera como cuarto, como depósito. El jueves me dijo que había hablado con una asistente social que conocía del hospital donde trabajaba. Abuelo, me dijo, Marcela me explicó que hay programas del gobierno para gente mayor que necesita ayuda con la vivienda. Si querés, puede venir a hablar con vos para explicarte las opciones que tenés. Opciones que tenía, como si fuera un indigente que necesitaba caridad del Estado. El viernes fue el día más largo de mi vida. En la mañana fui al banco
y confirmé que todos los papeles estaban en orden para las transferencias que había solicitado. También confirmé que el depósito para la residencia geriátrica estaba hecho y que mi habitación me esperaba para el lunes. En la tarde vinieron 3 posibles compradores a ver la casa. Isabela pensó que eran técnicos que venían a hacer presupuestos para la remodelación. Los acompañé por toda la casa explicándoles cada detalle como si fuera un agente inmobiliario. Esta casa tiene 30 años, está muy bien mantenida, tiene jardín grande, ubicación excelente. Los compradores hacían preguntas sobre el precio, los papeles, la rapidez de la operación. Uno de ellos, un matrimonio joven con 2 hijos, se interesó especialmente. «Nos encanta, señor Montenegro», me dijeron. «Podríamos cerrar la operación el lunes si el precio es el que nos dijeron en la inmobiliaria». «Perfecto», les dije. «El lunes va a estar todo listo». Isabela me miraba sin entender nada, pero no preguntó porque estaba ocupada eligiendo colores de pintura. Esa noche cenamos juntos como hacía meses que no pasaba. Isabela estaba de muy buen humor. Me contó de sus planes para el jardín, de la oficina que iba a armarse, del negocio que quería empezar trabajando desde casa. «Abuelo», me dijo, «gracias por ser tan comprensivo con todo esto. Sé que los cambios a veces son difíciles, pero vas a ver que al final todo va a ser para mejor». Para mejor. Tenía razón. Todo iba a ser para mejor, pero no de la manera que ella se imaginaba. El sábado por la mañana me levanté más temprano que nunca. Tenía varias cosas que hacer antes de que Isabela se despertara. Primero empaché una valija con lo más indispensable. No mucho, porque en la residencia ya tenía todo lo que necesitaba. Después escribí una carta que le iba a explicar todo. Una carta que iba a leer cuando ya fuera demasiado tarde para cambiar las cosas. A las 9 sonó el timbre. Era el escribano con los papeles finales de la venta. «Don Gustavo», me dijo, «todavía está a tiempo de cancelar todo esto. Una vez que firme estos papeles no hay vuelta atrás». «Doctor», le dije, «nunca estuve más seguro de algo en mi vida». Firmé todos los papeles mientras Isabela todavía dormía. La casa estaba vendida, el dinero depositado en mi cuenta, y los nuevos propietarios se mudarían el lunes por la mañana. A las 10 llegó mi taxi. El chofer me ayudó a subir la valija y me preguntó si estaba seguro de que era todo lo que me llevaba. «Sí», le dije, «es todo lo que necesito». Antes de irme, dejé la carta sobre la mesa de la cocina, donde sabía que Isabela la encontraría cuando bajara a desayunar. En esa carta le explicaba todo. «Querida Isabela», le escribí, «cuando leas esta carta, yo ya me habré mudado a una residencia geriátrica. No porque no tenga opciones, sino porque elijo no vivir donde no soy respetado. La casa que compraste cuando tenías 5 años pensando en tu futuro ya no es tuya. La vendí ayer y los nuevos dueños se mudan el lunes. Los $500 de renta que me pedías los van a necesitar para alquilar un departamento, porque después del lunes no tenés dónde vivir. También quiero que sepas que durante todos estos años yo tenía suficiente dinero para vivir cómodamente sin depender de nadie. Tengo 3 departamentos que alquilo, inversiones en la bolsa y ahorros que me permiten pagar la residencia más cara de la ciudad sin problemas. Pero decidí donar la mayor parte de mi patrimonio a instituciones benéficas que ayudan a niños que realmente necesitan un abuelo. Porque yo crié a una nieta durante 20 años, y al final esa nieta quiso cobrarme renta por dormir en la casa que compré para ella. Espero que aprendas algo de todo esto, aunque me temo que ya es demasiado tarde. Tu abuelo que te quiso, pero no te va a extrañar. Gustavo Montenegro. Me fui de esa casa sintiendo una mezcla de tristeza y liberación que nunca había experimentado. Tristeza por todo lo que había perdido, pero liberación por haber tomado finalmente una decisión que me devolvía la dignidad. En el taxi, camino a mi nueva vida, pensé en todos los años que había pasado trabajando para darle lo mejor a Isabela, en todas las noches que había pasado despierto cuando estaba enferma, en todas las veces que había sacrificado mis deseos para cumplir los suyos. Y me pregunté si había valido la pena. La respuesta era no. No había valido la pena criar a alguien que era capaz de cobrarle renta a la persona que más la había querido en el mundo. No había valido la pena sacrificar mis mejores años para formar a una persona sin gratitud, sin respeto, sin amor, pero también me di cuenta de algo importante. Nunca era demasiado tarde para empezar de nuevo, para elegir quién merecía estar en tu vida. Llegué a la residencia geriátrica a las 11 de la mañana. Era un lugar hermoso, con jardines bien cuidados, personal amable, habitaciones cómodas. Mi suite tenía vista al parque, baño privado, living pequeño y una cocina donde podía prepararme lo que quisiera.
Por primera vez en meses me sentí en casa. La coordinadora de la residencia, una señora muy amable llamada Carmen, me ayudó con los trámites y me presentó a algunos de los otros residentes. Don Gustavo, me dijo, acá va a estar muy cómodo. Tenemos muchas actividades, excursiones, talleres. Es una comunidad muy linda donde se va a sentir acompañado. Acompañado. Qué palabra tan reconfortante después de haberme sentido solo en mi propia casa durante tanto tiempo. Esa tarde, mientras desempacaba mis pocas pertenencias en mi nueva habitación, sonó mi teléfono. Era Isabela. «Abuelo», me gritó apenas atendí, «¿qué hiciste? ¿Dónde estás? ¿Qué es esa carta que dejaste?» «Hola, Isabela», le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Como dice la carta, me mudé a una residencia geriátrica y vendí la casa. Los nuevos dueños se mudan el lunes. «No podés haber hecho eso», me gritó. «Esa casa es mía. Está a mi nombre». «Estaba a tu nombre», la corregí. «Pero como yo la pagué, tenía derecho a venderla. Y eso fue exactamente lo que hice». «Pero yo no tengo dónde vivir», me dijo llorando. «No tengo dinero para alquilar». «Bueno», le respondí, «vas a tener que buscar la manera de conseguirlo. Así como yo tenía que buscar la manera de conseguir $500 para pagarte renta. Abuelo, por favor, necesito que me ayudes. No puedo quedar en la calle. No vas a quedar en la calle, Isabela. Vas a hacer lo mismo que hace toda la gente que no tiene casa propia. Vas a buscar un alquiler que puedas pagar con tu sueldo y vas a vivir como corresponde a tus ingresos reales. Pero vos tenés plata», me dijo. «La carta dice que tenés departamentos, inversiones. ¿Por qué no me ayudás?» Tenía plata, la corregí otra vez. La doné casi toda a instituciones benéficas. Y te voy a explicar por qué. Porque durante 20 años esperé a que te conviertas en la nieta agradecida que yo había criado, pero en lugar de eso, te convertiste en alguien que le cobra renta al abuelo, que sacrificó todo por vos. Entonces decidí que mi dinero iba a ir a niños que realmente merecen que alguien se sacrifique por ellos. Colgó llorando. No volví a saber de ella durante 3 semanas. Pero sí me enteré de todo lo que estaba pasando a través de mis viejos vecinos, que me llamaban para contarme cada detalle. Carmen, la señora de al lado, me contó que Isabela había tenido que pedir ayuda a una asistente social para encontrar un lugar donde quedarse temporalmente. Roberto, el vecino de enfrente, me dijo que la había visto cargando bolsas de ropa en un taxi, llorando mientras los nuevos dueños revisaban la casa antes de mudarse. «Es una lástima, don Gustavo», me dijo Roberto por teléfono. Esa muchacha parecía no entender lo que había perdido hasta que ya era demasiado tarde. En la residencia, mi nueva vida comenzó a tomar forma. Me inscribí en el taller de carpintería que daban los martes y jueves. Conocí a don Alfonso, un exingeniero que había pasado por algo similar con su familia. Nos hicimos buenos amigos. Jugábamos al ajedrez todas las tardes. Compartíamos historias de nuestras vidas anteriores. «La familia no siempre es la que te toca por sangre», me decía don Alfonso. «A veces hay que construirse una nueva familia con gente que realmente te valora». También empecé a dar clases de electricidad básica a los empleados de mantenimiento de la residencia. Era hermoso poder transmitir mis conocimientos a gente joven que realmente quería aprender. Uno de los muchachos, Martín, de 25 años, me decía siempre: «Don Gustavo, usted sabe más de electricidad que cualquier ingeniero que haya conocido. Espero llegar a su edad con la mitad de su sabiduría». Qué diferente se sentía ser respetado por lo que sabía, en lugar de ser tratado como una carga por lo que costaba mantener. Un mes después de mudarme, Carmen de la residencia me dijo que había una llamada para mí. Era Isabela otra vez, pero esta vez su tono era diferente. «Abuelo», me dijo con una voz muy pequeña, «conseguí un trabajo en un hospital público. No paga mucho, pero me alcanza para alquilar un monoambiente pequeño. Está muy lejos del centro, pero es lo único que puedo costear. Me alegro por vos», le dije sinceramente. «Es importante que aprendas a vivir con tus propios medios». «Abuelo», siguió, «quería preguntarte si podemos vernos algún día. Me gustaría hablar con vos». «Por supuesto, Isabela. Podés venir a visitarme cuando quieras. Los horarios de visita son de 2 a 6 de la tarde». 2 días después, llegó a la residencia. La vi desde la ventana de mi habitación caminando por el jardín, buscando la entrada principal. Se veía más delgada, más cansada, pero también más humilde de lo que la recordaba. Llevaba ropa más simple de la que acostumbraba usar, zapatos gastados, una cartera vieja que no le había visto antes. Todo en ella reflejaba la nueva realidad económica que estaba enfrentando. Cuando entró a mi habitación se quedó parada en la puerta, mirando todo con curiosidad. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando y podía notar que había perdido peso.
Abuelo, me dijo, este lugar es muy lindo, está mejor acá que en casa. Era la primera vez en años que reconocía que yo podía estar bien en algún lugar que no fuera cuidándola a ella. Nos sentamos en el pequeño living de mi suite, y por primera vez en mucho tiempo tuvimos una conversación real. Isabela me contó sobre su trabajo nuevo en el hospital público, sobre lo diferente que era trabajar en un lugar donde no tenía los lujos de la clínica privada donde había trabajado antes. Me contó sobre el monoambiente que había alquilado en un barrio alejado del centro, sobre lo difícil que era llegar a fin de mes con un sueldo que apenas le alcanzaba para los gastos básicos. Abuelo, me dijo, nunca había entendido realmente lo que significaba tener que elegir entre comprar comida o pagar el transporte para ir al trabajo. Nunca había tenido que mirar el precio de todo lo que compraba en el supermercado. Nunca había tenido que calcular si me alcanzaba el dinero para llegar al fin del mes. Me contó que había tenido que vender algunas de sus pertenencias más valiosas para poder pagar el depósito del alquiler. Sus joyas, algunos electrodomésticos que había comprado cuando vivía conmigo, incluso algunos libros de la universidad que había conservado como recuerdos. Todo había tenido que venderse para poder conseguir un lugar donde vivir. Me dijo que había ido a agencias inmobiliarias durante semanas, que la rechazaban por no tener garantías suficientes, que había tenido que conformarse con un lugar mucho más pequeño y modesto de lo que había planeado. Isabela me explicó cómo había sido la experiencia de mudarse de la casa donde había crecido, de ver cómo los nuevos dueños cambiaban todo lo que había sido familiar para ella durante años. Me contó que había pasado por la casa una semana después de la mudanza y que ya habían pintado las paredes de colores diferentes, ya habían cambiado las plantas del jardín donde había jugado de niña. Abuelo, me dijo en un momento, ahora entiendo lo que me quisiste enseñar. Nunca había tenido que preocuparme por pagar alquiler, servicios, comida, porque siempre estuvo vos atrás solucionándome todo. Cuando tuve que enfrentarlo sola, me di cuenta de lo duro que debe haber sido para vos trabajar tantos años para que yo pudiera vivir sin preocupaciones. Y también me di cuenta de lo mal que te traté cuando lo único que hacías era cuidarme. Era un comienzo, pero todavía faltaba algo importante. Isabela, le dije, me alegra que hayas aprendido sobre la responsabilidad económica, pero hay algo que es más importante que eso. ¿Qué, abuelo? Me preguntó con genuina curiosidad. El respeto, Isabela. Vos podés ser independiente económicamente, pero si no aprendes a respetar a la gente que te quiere, vas a terminar sola toda la vida. Le expliqué que no era solo cuestión de dinero, que durante todos los años que había vivido conmigo, después de que conseguí trabajo, me había tratado como si fuera un empleado de la casa en lugar del abuelo que la había criado, que había invitado gente a casa sin consultarme, que había tomado decisiones sobre mi propia vida sin preguntarme qué pensaba yo, que había actuado como si mis opiniones y mis sentimientos no importaran. Se quedó callada durante un largo rato. Después empezó a llorar. Abuelo, me dijo, sé que fui horrible con vos, sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de todo lo que te hice, pero necesito que sepas que me arrepiento de todo. Cuando perdí la casa, cuando tuve que buscar dónde vivir sola, entendí todo lo que vos habías hecho por mí durante años sin pedirme nada a cambio. Las lágrimas me parecían sinceras, pero necesitaba estar seguro. Isabela, le dije, es fácil arrepentirse cuando ya perdiste todo. La pregunta es si realmente entendés qué fue lo que estuvo mal, o si solo te arrepentís porque las cosas no te salieron como esperabas. No, abuelo, me dijo, entiendo que estuvo mal. Entiendo que te traté como si fueras un extraño, en lugar del abuelo que me crió desde chica. Entiendo que te falté el respeto de todas las maneras posibles. Y entiendo que no tengo derecho a esperar que me perdones. Pero quería decirte que te agradezco todo lo que hiciste por mí, incluso esto último. Porque sin esta lección nunca habría aprendido a valorar lo que tenía. Escucharla decir eso me emocionó, pero no podía olvidar todo lo que había pasado tan fácilmente. Isabela, le dije, aprecio que hayas venido a hablar conmigo y que te hayas dado cuenta de tus errores. Pero quiero que entiendas algo importante. Yo doné mi dinero no por venganza, sino porque decidí que merecía ir a gente que realmente lo necesitara. Y esa decisión no la voy a cambiar. Ya no soy el abuelo rico que puede solucionarte los problemas económicos. Soy simplemente un abuelo que vive cómodamente con su jubilación. Lo entiendo, abuelo. No vine acá para pedirte dinero. Vine para pedirte algo que vale mucho más que eso. ¿Qué cosa, Isabela? Tu perdón y la posibilidad de empezar de nuevo nuestra relación, pero de manera diferente.
Esta vez, yo quiero ser la que te cuide a vos, en lugar de que vos me cuides a mí. Quiero visitarte seguido, traerte cosas que necesites, escuchar tus historias, ser la nieta que siempre tendría que haber sido. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a ser cauteloso. Isabela, le dije, me parece muy bien que quieras cambiar nuestra relación, pero va a tener que ser de a poco. Vas a tener que demostrarme con hechos, no con palabras, que realmente cambiaste. Si realmente querés ser la nieta que nunca fuiste, vas a tener tiempo de demostrarlo. Desde ese día, Isabela empezó a visitarme todas las semanas. Al principio llegaba los domingos por la tarde y se quedaba 1 hora. Me contaba de su trabajo, de sus compañeros, de las dificultades que tenía para llegar a fin de mes. Pero también me hacía preguntas sobre mi vida en la residencia, sobre mis nuevos amigos, sobre mis actividades. De a poco las visitas se fueron extendiendo. Empezó a llegar más temprano y a quedarse hasta la hora de la cena. A veces traía bizcochos que había hecho ella misma. Otras veces me traía libros que pensaba que me podían gustar. Los domingos empezamos a almorzar juntos en el comedor de la residencia, donde conoció a don Alfonso y a los otros residentes. Don Gustavo, me decía don Alfonso después de esas visitas, su nieta cambió mucho. Ahora se nota que realmente se preocupa por usted. Había cambiado, sí, pero yo todavía necesitaba tiempo para confiar plenamente en ese cambio. Un día Isabela llegó más temprano que de costumbre. Abuelo, me dijo, tengo algo que contarte. Conseguí un trabajo mejor en una clínica privada. Van a pagarme casi el doble de lo que ganaba en el hospital público. Me alegré por ella, sinceramente. Es muy bueno, Isabela. Te lo mereces por todo el esfuerzo que estás haciendo. Pero después me dijo algo que me sorprendió. Abuelo, con este sueldo nuevo voy a poder alquilar un departamento más grande. Un departamento de 2 cuartos. Me gustaría que vinieras a vivir conmigo otra vez. No como antes, sino como corresponde. Vos serías el abuelo respetado y querido, y yo sería la nieta que se ocupa de que estés cómodo y feliz. La propuesta me conmovió, pero también me asustó. Isabela, le dije, agradezco mucho que me invites, pero yo estoy muy cómodo acá. Tengo amigos, actividades, una rutina que me gusta. No sé si quiero cambiar todo eso otra vez. Además, necesito estar seguro de que realmente cambiaste, no solo temporalmente porque te conviene tenerme cerca. Lo entiendo, abuelo, me dijo. No te voy a presionar. Solo quería que supieras que si algún día querés volver a vivir en familia, yo voy a estar acá para recibirte como te mereces. Y mientras tanto, voy a seguir visitándote y demostrándote que realmente aprendí la lección. Las visitas continuaron, pero ahora eran diferentes. Isabela se había convertido en una verdadera compañía. Me ayudaba con las cosas que necesitaba. Me acompañaba a los médicos cuando tenía consultas. Participaba en las actividades de la residencia. Los otros residentes empezaron a comentar lo afortunado que era por tener una nieta tan atenta. 6 meses después, Isabela llegó con una noticia inesperada. Abuelo, me dijo, conocí a alguien, un médico que trabaja en la clínica. Se llama Fernando y me gustaría que lo conozcas. Me alegré de que hubiera encontrado a alguien especial, pero también quería conocer a esa persona que estaba interesada en mi nieta. Podés traerlo cuando quieras, le dije. Me gustaría conocer al hombre que puede hacerte feliz. La semana siguiente llegó con Fernando. Era un hombre de 35 años, médico pediatra, divorciado con una hija pequeña. Durante la visita pude ver cómo Isabela interactuaba con él, cómo le hablaba de mí con cariño y respeto, cómo se aseguraba de que yo me sintiera incluido en la conversación. Doctor Montenegro, me dijo Fernando al despedirse, Isabela me ha contado mucho sobre usted. Por lo que veo, ella aprendió de usted valores muy importantes. Es una mujer extraordinaria. Después de que se fueran, me quedé pensando en lo que había visto. Isabela realmente había cambiado. Ya no era la mujer egoísta que me había echado de casa, sino alguien que había aprendido a valorar las relaciones, a respetar a los demás, a construir vínculos sanos. 1 año después, Isabela y Fernando se casaron en una ceremonia pequeña en el jardín de la residencia. Fue una boda hermosa, sencilla, donde yo tuve el lugar de honor que me correspondía como el abuelo que la había criado. En su discurso, Isabela me agradeció públicamente por haberle enseñado la lección más importante de su vida, por haberme demostrado que el amor real no acepta faltas de respeto y que nunca es demasiado tarde para aprender a valorar a la gente que realmente importa. Fernando me pidió formalmente permiso para cuidar a Isabela y yo se lo di con mucho gusto, pero también le dije algo importante. Fernando, Isabela aprendió una lección muy dura sobre el respeto y la gratitud.
Espero que vos nunca tengas que enseñarle esa lección otra vez. Se rió y me prometió que iba a cuidarla, pero también a respetarme como el abuelo que siempre había sido para ella. Ahora, 2 años después de haberme mudado a la residencia, puedo decir que tomé la decisión correcta. Isabela me visita 2 veces por semana, siempre con detalles, siempre preguntándome qué necesito, siempre tratándome con el cariño y el respeto que merezco. Fernando se ha convertido en el nieto que nunca tuve y su hija pequeña, Sofía, me llama bisabuelo Gustavo. La semana pasada, Isabela me dijo algo que me llegó al corazón. Abuelo, me dijo, quiero agradecerte por no haberme perdonado fácilmente cuando vine a pedirte perdón. Si me hubieras perdonado enseguida, probablemente no habría aprendido realmente la lección. Tener que demostrar con hechos que había cambiado me hizo convertirme en una mejor persona. En la residencia soy feliz. Tengo amigos que me valoran, actividades que me gustan, una rutina que me hace bien. Don Alfonso y yo seguimos jugando al ajedrez todas las tardes. Martín sigue viniendo a aprender electricidad. Carmen sigue organizando las mejores actividades para todos nosotros. He encontrado una nueva familia elegida, gente que me quiere por quien soy, no por lo que puedo darles. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia que duró más de 2 años, desde que Isabela me pidió que le pagara renta hasta hoy, quiero decirte algo muy importante. Si alguien te falta el respeto, si alguien te trata como si fueras una carga, si alguien te hace sentir que tu amor y tu sacrificio no valen nada, no importa quién sea esa persona, no importa si es tu hijo, tu nieto, tu hermano o tu cónyuge, tenés derecho a ponerle límites firmes. A veces la gente necesita perder algo para aprender a valorarlo realmente. A veces hay que alejarse para que entiendan lo que realmente significas en sus vidas. Y a veces, como en mi caso, alejarse te permite encontrar una vida mejor de la que tenías, una vida con más dignidad, más respeto, más amor genuino. No tengas miedo de defender tu dignidad. No tengas miedo de empezar de nuevo aunque sea a los 70 años. No tengas miedo de elegir quién merece estar en tu vida y quién no. El amor verdadero no requiere que aguantes maltrato, humillaciones o falta de respeto. El amor verdadero incluye límites claros y respeto mutuo. Yo perdí una casa pero gané respeto. Perdí una nieta malagradecida, pero recuperé una nieta que me valora realmente. Perdí dinero, pero gané paz mental. Perdí la ilusión de una familia perfecta, pero gané una familia real, con defectos superados y amor genuino. Y lo más importante, aprendí que nunca es demasiado tarde para enseñar y para aprender, para cambiar y para crecer, para perdonar y para ser perdonado. A mis 73 años, puedo decir que soy más feliz ahora que cuando tenía 40 años, trabajando día y noche sin saber si mis sacrificios eran valorados. Porque ahora sé que son valorados, porque las personas que me rodean me eligieron por quien soy, no porque estaban obligadas a estar conmigo por vínculos de sangre. Si estás pasando por una situación similar, si sentís que tu familia te trata mal, si crees que no tenés opciones porque sos mayor, quiero que sepas que siempre hay alternativas, siempre hay maneras de recuperar tu dignidad. A veces requiere tomar decisiones difíciles, a veces requiere hacer cosas que duelen, pero al final vale la pena vivir con respeto que vivir sin él. La edad no te convierte en una carga, te convierte en una biblioteca viviente de experiencias y sabiduría. La edad no te quita derechos, te da la autoridad moral que viene de haber vivido, trabajado, sacrificado y aprendido. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Contame si esta historia te sirvió para algo, si te ayudó a entender alguna situación que estás viviendo, si te dio fuerzas para tomar alguna decisión que estás postergando. Decime desde qué ciudad me estás escuchando. Contame si tenés abuelos, padres o familiares mayores que merecen más respeto del que están recibiendo. Porque al final, lo que realmente importa no es cuánto diste en tu vida, sino cuánto respeto recibiste a cambio. Y ese respeto a veces hay que exigirlo, porque quien te ama de verdad va a entender que mereces ser tratado con dignidad, y quien no lo entiende, simplemente no merece estar en tu vida. La vida es muy corta para gastarla con gente que no te valora, y muy valiosa para desperdiciarla aguantando maltratos. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para elegir el respeto por encima de la comodidad. Nunca es demasiado tarde para enseñar con el ejemplo que la dignidad no se negocia. Y recordá siempre esto que aprendí a los 71 años y que Isabela aprendió a los 30.
El amor verdadero no es aguantar cualquier cosa por mantener la paz. El amor verdadero es tener el coraje de exigir el respeto que merecemos y de dar el amor que el otro se ha ganado con sus acciones, no solo con sus palabras. Mi nombre es Gustavo Montenegro. Tengo 73 años y esta es la historia de cómo mi nieta quiso cobrarme renta en la casa que compré para ella y cómo esa experiencia me enseñó las lecciones más importantes sobre dignidad, respeto y amor verdadero que aprendí en toda mi vida. Gracias por escucharme hasta el final y espero que mi historia te sirva tanto como me sirvió a mí vivirla.